¿Y cuántos están gozosos el día de hoy? Muy bien, vamos a iniciar este tiempo de todos, saludarle a cada uno de ustedes por este tiempo que el Señor nos regala en estar en este lugar. Y quisiera hacer una pregunta. Hemos estado aprendiendo sobre ¿qué libro? Santiago. ¿Y a cuántos este libro está siendo de utilidad para su vida? No, yo quiero que me digan a cuántos, no amén. ¿A cuántos le está haciendo de utilidad este libro en su vida? Porque hemos hablado, el primer libro ha sido sobre quién era Santiago y le pusimos un nombre, Just Do It, que era solo hazlo, ¿verdad? Era donde empezamos a conocer sobre quién era Santiago y cuál era la postura que él tenía para nosotros al presentarnos esta carta, esta porción de la palabra. ¿Y quién era Santiago? El medio hermano de Jesús. Muy bien. Y él era pastor ¿de dónde? ¿La iglesia en dónde? Fuerte, dilo fuerte, amigo. En Jerusalén. Te ganan. Él era pastor en la iglesia de Jerusalén. Y todo lo que él escribe en el primer versículo del capítulo 1 nos saluda y dice: les escribo a todos aquellos que todos los hermanos, todos aquellos cristianos que están alrededor del mundo. Y él nos escribe distintas formas de cómo vivir una vida en fe delante del Señor, o una vida espiritual correcta delante del Señor. Y hemos visto algunas de ellas. La primera era, que vimos que era Just Do It, solo hazlo. La segunda era, ¿en busca de qué? ¿Y qué era lo que aprendíamos en ese tema? O quiero preguntar, ¿qué fue lo que aprendieron con ese tema? ¿Quién me lo resume en cortas palabras? ¿Qué fue lo que aprendieron en ese tema? ¿Alguien me podría decir? Le doy su carita feliz. Sí, siga. Puede ser, pero mayormente hablábamos sobre lo que era la actitud que nosotros debemos de llevar ante los problemas, ante las distintas situaciones que vivíamos. Y tomamos como ejemplo o como cita bíblica Santiago 1, versículo 2 y 6, donde teníamos tres puntos interesantes, que uno era que la actitud que debemos de tener ante la prueba, enfrentando la prueba con la confianza absoluta que el Señor nos da y los resultados que debemos tener para poder vencer la prueba. Luego, ¿qué tema hemos visto? Un tema muy fuerte, que era la tentación. ¿Y a cuántos les ha sido útil estos puntos que hemos visto frente a la tentación? Sabemos que la tentación la vamos a tener ahí siempre. Las pruebas pasan. Los desiertos que vivimos pasan. Pero las tentaciones siempre van a estar ahí. Porque nosotros vivimos en un mundo lleno de tentaciones. O bien es una tentación, se podría decir carnal, en deseo, en distintas áreas. Todos vivimos con una tentación siempre al frente. Y el segundo tema fue la bendición escrita, donde primero nos hablaba de despojarnos de aquella maleza que tenemos, ¿verdad? Despojarnos de todo aquello que impide que nosotros podamos recibir la bendición. Y es ahí donde hablábamos de poder preparar nuestra tierra. ¿Se acuerdan? Luego, la semana pasada hemos hablado de un tema muy interesante. ¿Sobre qué era?
amándonos unos a otros, no dejando de lado a las personas que puedan estar de repente pasando algún problema, alguna necesidad. Es importante poder recibirlos. Sea quien sea, nosotros debemos de aprender a amarlos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Ahí yo sé que lo tienen y lleva por título Fe más obras. Y es muy interesante porque muchas veces nosotros hemos dicho esto, ¿no? La fe sin obras es... Pero hay algo muy interesante acá. Vamos a abrir nuestras Biblias. Déjenme un momentito abrir el archivo que me olvidé de descargarlo. En Santiago, mientras lo vamos descargando, el capítulo 2, el versículo 14 al 26. Acá está. Santiago capítulo 2, del 14 al 26. ¿Quién lo tiene? Listo, dice: hermanos míos, ¿lo tienen ahí? Voy a abrirlo, de repente acá lo tengo en otra versión. Santiago capítulo 2, del 14 al 26, dice: la fe sin obra es, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe solo salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en par, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta a sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Señor amado, te pido que el día de hoy seas tú hablando a nuestras vidas, Padre, que tomes el control de mi mente, mis labios, mi corazón, Señor, y seas tú quien esté hablando a tu pueblo, Padre. Te pongo en tus manos mi vida, mi mente, mi corazón, y todo lo que tú quieras hablar, Padre, lo hagas directamente, Padre. Entrego este tiempo y sé tú tomando el control, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Este pasaje enfatiza la idea que la fe sin obra es muerta. La fe verdadera debe manifestarse a través de las obras, lo que significa que una fe genuina produce acciones que reflejan la relación con Dios, y vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de ello, muchas veces hemos escuchado que o somos personas que decimos: yo amo al Señor,
yo sé que el Señor está conmigo, yo busco de Dios, yo leo su palabra, yo conozco de su palabra, pero muchas veces, como hablábamos la vez pasada, tenemos la palabra solamente como un trofeo o como una guía que me va a llevar a algo. Y eso es cierto, la palabra nos va a llevar hacia un punto, pero muchas veces lo tomamos como un mapa, con la intención de que nos guíe, mas no llevarla a nuestra vida. Es muy interesante cuando hablamos que la fe sin obra es muerta. Es porque muchas veces nosotros podemos vivir una vida cristiana, pero simplemente de boca o de palabras. Cuando nosotros decimos somos cristianos, somos hijos de Dios, somos hijos de fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos creen que van a poder alcanzar muchas cosas por fe? Ahora, cuando nosotros hablamos de fe y queremos llevar a lo que es obras, dentro de todo ello, en tu fe, ¿qué obras has hecho tú para que la fe sea? No sé si me dejó entender. Por ejemplo, cuando nosotros decimos y leemos en la palabra que dice, ama a tu prójimo como a ti, llevémoslo eso a ver en obra. No en obra teatral, sino a nuestra vida diaria. ¿Cómo es que nosotros debemos reaccionar ante esta situación? Cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces nosotros, siendo cristianos, hacemos esto. Ponemos de lado a nuestro prójimo y dejamos que nuestra fe, según nuestra fe, comience a actuar y dejamos de lado las obras. No sé si me dejo entender a todo ello. Y vamos a ver unos puntos. Ya tiene una pregunta inicial viéndonos el versículo 14. Santiago plantea una pregunta que dice, ¿de qué sirve tener fe si no se demuestra a través de las obras? Esta es una respuesta implícita, es que la fe sin obras no tiene ningún valor. Nosotros dentro de la palabra podemos encontrar muchas citas bíblicas que nos demuestran la fe en Cristo, nuestra vida en Cristo. Pero si nosotros no traemos en obra, en otras palabras, si no vivimos aquella fe, de nada sirve. Podemos decir muchas veces, yo soy hijo de Dios, pero si no vivo esa fe por medio de obras, de nada sirve. Muchas veces hemos actuado de esa manera. Uno de los ejemplos con claridad lo da en el versículo 15 y 16, donde dice Santiago e ilustra algo muy claro y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, acá dice del mantenimiento, pero en otras dice, y tienen necesidad de abrigo, o no solamente de abrigo, necesidad de algo. No sé si algunas veces se han topado con alguna persona que tiene una necesidad. Y a veces puede ser de repente económica, una necesidad espiritual, una necesidad personal. ¿Cómo ha sido nuestra reacción delante de esas personas? ¿Cómo ha sido nuestra reacción? Yo muchas veces, y yo pienso de esta manera, cuando una persona te dice, ¿sabes qué? Necesito esto, o necesito ayuda, o necesito dinero, ¿qué es lo que uno piensa? ¿Qué es lo que uno piensa cuando alguien te dice eso? Está endeudado, de repente tiene que pagar esto, se gastó la plata y muchas cosas. Pero lo que nosotros deberíamos pensar y tener siempre presente, y como lo hemos hablado antes sobre el prejuicio, que es juzgar a una persona antes de saber cuál es la situación, mi forma de pensar siempre ha sido esta: ¿qué le estará pasando para que pueda llegar hasta este punto? ¿Qué situación está viviendo? Y muchas veces he dicho, si tengo la posibilidad de ayudar, lo puedo hacer, aunque muchas veces me he ido de cara.
Y cuando digo de cara es que me han hecho quedar mal. Pero cuando tú haces las cosas teniendo fe en el Señor, confiando en el Señor, aquella obra que tú hagas siempre va a ser bien recibida. Aunque te puedan quedar mal, aunque te hagan quedar mal, aunque te mientan o te digan muchas cosas, cuando tú haces las cosas desde el corazón, confiando que tú estás poniendo en obra la fe. Y cuando habla la fe, de repente no puede ser aquella fe de que yo tengo fe de que si le digo a esta montaña muévete, pero también puede ser nuestra fe espiritual. Cuando yo puedo decir en mi fe, yo amo a mi prójimo y puedo ayudarlo de esta manera. Puedo entregarle esto. Si yo tengo, puedo hacerlo. Pero muchas veces nosotros hemos visto a personas que dicen no, porque eso es mi dinero, yo lo trabajé, yo sufrí, eso es mío. ¿Y realmente eso le pertenece? Cuando nosotros decimos somos hijos del Dios, del dueño del oro y la plata, que me puede dar en cualquier momento, y nos adueñamos de algo que puede ser de bendición, y ahí es muchas veces cuando la obra queda muerta, porque leemos muchas citas bíblicas donde dice que tienes que ayudar a tu prójimo, y aquí en el versículo 15 dice, ¿qué pasaría? ¿Y qué le dice aquí? Anda, ve y abrígate con ella, que tampoco tiene, y a ver si se calientan. Y muchas veces hemos actuado de esa manera. Vemos a alguien que no tiene y está pasando una necesidad y le dices, uy, no tengo, sabiendo muchas veces que sí puedes hacerlo, que sí puedes hacerlo, que sí puedes ayudar. Y cuando hablo de ayudar, no es de repente de mi bolsillo yo te voy a dar, sino tenemos muchas opciones de poder ayudar. Porque cuando nosotros necesitamos ayuda, podemos ir y decir, hey, busca aquí, busca allá, puedes resolverlo de esta manera. Pero lo importante es que la fe sea viva en la obra, para que la obra no quede muerta. Y muchas veces hemos actuado de esa manera. Nos olvidamos de amar a nuestro prójimo y actuamos de esta manera. Por eso aquí Santiago nos dice, ¿cómo van a actuar? Le van a decir al otro, anda, abrígate con ella, a ver si ambos se dan calor y yo te miro. De repente teniendo yo una casaca para poder dársela. En este ejemplo está hablando de desnudez, que no tenían ropa con que abrigarse. Y de repente podemos sacarnos una casaca o tener algo y decirle, hey, abrígate. Toma, estás en necesidad. Hey, toma. No, porque a mí me costó comprarme eso. No sabe cuánto sufrí comprármelo. No sabe cuánto me dolió lograr alcanzar esto. Hermanos, yo he aprendido, cuando lo que tú tienes y más amas, se lo entregas al Señor, el Señor te multiplica las bendiciones. Y no es porque quiero que den dinero o que quiero que den sus cosas, no, es porque es así. Y yo lo he vivido. Yo me acuerdo la primera vez que me compré una laptop sufriendo, me pedí prestado de un amigo y le dije, yo te voy a pagar, yo te voy a pagar. Me emocioné, me compré una HP blanquita, la primera que tuve, que muchos me dijeron que Bruno la malogró. Pero lo que yo hice fue, me la compré, esto va a ir para la iglesia. Desde el primer día que me la compré, y justo fue cuando venía a asistir acá al Agustino, la puse al servicio de la iglesia. Se me malogró la laptop, según yo. Y el Señor me dio la oportunidad de comprarme, mientras tenía la laptop, una computadora, que la computadora también la he traído acá, hasta que me compré otra laptop. Y la otra laptop también ha estado acá. Me compré la otra laptop porque la otra ya se estaba malogrando, también ha estado al servicio del Señor. Y el Señor ha bendecido de tal manera que me regalaron una Mac que yo no pensé. Simplemente un día le dije a un pastor, no se olvide lo que me prometió. Ah, cierto,
No sé si se les conté. ¿Cuál quieres? Y yo le mandé, me gustaría esta. A los 5 minutos, listo, Jonathan, ya te la compré, en julio te la mando. Eran $1,000, $1,000 y tantos dólares. Yo no me imaginé. Y yo me acuerdo que decía, ¿cuándo será el día que yo tenga una Mac? Ya tenía 3, 2 laptops y una Mac. En el trabajo que estamos con la oficina, el Señor bendijo a la oficina y por necesidad compraron otra laptop más y mucha más potente. Manejo 4 laptops. De una que yo la puse al servicio del Señor, tengo 4. Y las 4 están al servicio del Señor. Las 4 que el Señor me las ha dado están allá arriba, trabajando. Porque el Señor nunca se olvida cuando tu fe la vives realmente y la pones en obra. Y no queda solamente en una obra muerta. ¿Cuántos realmente se han sentido bien cuando han podido bendecir la vida de alguien? A mí me encanta bendecir vidas. Y no es porque, Señor, yo te doy, tú me vas a dar. No, porque yo me siento bien, siento que mi fe es activa. Siento que mi fe por medio de esta obra es viva. Y hago que mi fe se active. Y no dejo que mi fe solo sea una fe simple con obras muertas. Y obras muertas es cuando tú solamente asistes, vienes a la iglesia y sigues haciendo tu vida normal sin que te interesen las demás personas, sin que te interese tu prójimo, sin que te interese aquel que está viviendo por una necesidad y que está pasando un frío muy fuerte, está pasando por un momento difícil. Cuando yo he podido y he tenido la oportunidad de apoyar y bendecir, lo he hecho. Y no me preocupa a veces porque si me van a devolver o no, porque a mí el que me bendice es el Señor. Y todo queda en el corazón de la persona. Todo queda en el corazón de aquella persona que está recibiendo la bendición. Porque el que va a ser bendecido soy yo. Y si la persona quiere cortar su bendición, pues no devuelve o se queda ahí. El Señor es justo. Él bendice al dador alegre. Y es ahí donde nosotros activamos la obra. Y muchas veces nosotros dejamos que nuestra obra se muera. Y podemos decir, sí, yo tengo fe en el Señor. Y aquí en el versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es más importante, la fe o las obras? Ambos. Porque de nada sirve que yo sea un santurrón y vea de arriba hacia abajo al necesitado. Y de nada sirve de que yo ayude, mira cómo doy mi dinero, mira cómo ayudo, y no tengo mi fe activa delante del Señor. Debe de ir ambos. Si nosotros queremos ser bendecidos de parte del Señor, si nosotros queremos que el Señor actúe en nuestra vida, nuestra fe y nuestras obras deben ir balanceados. Amén. La fe y las obras van juntas. En el versículo 17 y 18 que acabamos de leer dice, pero alguno dirá, el 18, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo escuchaba y eso me impactó bastante. Yo puedo decir, cuando hablamos de fe, yo estoy metido en el servicio, yo he sido evangelista, he predicado, he ganado 20,000 almas, pero y mis obras han estado muertas. Y de pronto sufro un accidente y me voy al cielo. Y estoy en la presencia del Señor y le digo, Señor, aquí estoy. Yo he ganado más de 25,000 almas. Mi fe ha sido activa. ¿Y qué sucedería que el Señor te diga, pero yo a ti no te conozco? Pero Señor, yo he estado en los estadios predicando tu nombre, pero yo es que a ti no te conozco.
Qué duro sería. Porque muchas veces solo actuamos religiosamente y activamos solo nuestra fe y creemos que solamente por nuestra fe, sin activar lo que el Señor también nos manda, que es amar a nuestro prójimo. Y cuando hablo de amar a nuestro prójimo es en todas las áreas, porque no solamente decir yo te amo en el amor del Señor, sino es actuar por medio de las obras. Y una de las obras también es hacer lo que es misión social, trabajar, servir a aquel que nos necesita. ¿Cuántos se acuerdan de aquella porción de la palabra cuando decía que el Señor tenía frío? Tuve hambre, tuve frío, estuve preso y me fuiste a visitar. Como lo hace a esto de mis hijitos, me lo haces a mí. Esas son obras. Esas son obras también. Actuar de esa manera para poder tocar el corazón de las personas. Y ahí es también cuando nuestra fe se activa. Porque hablando de fe no solamente es, como les dije, muévete esta montaña allá y solo ello. Es actuar de una manera donde nuestra fe se active para que la otra persona pueda ser bendecida. ¿Y cuántas veces hemos actuado de esa forma? ¿O cuántas veces hemos actuado de la manera donde, bueno, ya pasará, anda, corre, abrígate con él y a ver si te solucionas la vida? Uno de los ejemplos bíblicos está en el versículo 21-25, otro más donde dice: no fue justificado las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Cuántos se acuerdan de ese episodio donde Abraham fue con Isaac? ¿Y quién era Abraham? Justo lo que ya se está viviendo ahorita en Israel. Y cuando el Señor le dice: trae a tu hijo y sacrifícalo. Abraham actuó por fe, pero la obra en que él hizo esto y le dijo: hijo, vamos. ¿No creen que en el camino Abraham ha estado, cómo es posible? ¿Cómo puedo llevar a mi hijo sobre todo lo que he sufrido para poder tenerlo? Y lo voy a sacrificar. Imagínense caminar con tu hijo sabiendo que lo vas a sacrificar para que ella muera. Y en el camino estás ahí. Y él lo actuó en fe, pero puso en obra, en práctica, lo que el Señor le dijo. Y ahí fue cuando su fe la hizo práctica. Porque muchas veces nosotros creemos, decimos, leemos, escuchamos, aprendemos, pero nunca ponemos en práctica. Y Abraham lo puso en práctica su fe en agarrar a su hijo y llevarlo, porque ahí es donde ya pones en práctica tu fe. No es que lo escuchas ahorita que te dicen: anda, lleva a tu hijo y sacrifícalo. Uno dice: amén, amén, amén. Hazlo ahora. Agarra a tu hijo y sacrifícalo. Ahí es cuando puso en práctica su fe e hizo la obra en ir a sacrificar a su hijo. Y Abraham, mientras caminaba, imagínese: Señor, pero Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. Y no solo quedó ahí, agarró y lo puso. Iba a prender y el Señor le dice: no te preocupes, que aquí hay un cordero y a este lo vas a sacrificar. Abraham sabía que el Señor no iba a llegar hasta ese punto, porque lo que quería probar es que si él era un hombre de fe, tenía que ponerlo en práctica y hacer la obra, o sea, actuar. Y muchas veces es lo que nos falta, actuar, porque queda en palabras y no actuamos. Nos falta actuar. Y para terminar, el versículo 26 habla: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nosotros tenemos fe. Todo cristiano puede tener fe. Yo tengo fe. ¿Cuántos tienen fe que mañana van a despertar?
¿Cuántos tienen fe que mañana van a despertar? ¿Cuántos tienen fe que mañana van a tomar desayuno? Yo de verdad tengo fe, porque cuando mi esposa entra a trabajar, a veces no tomo desayuno. Yo tengo fe que voy a tomar desayuno. ¿Cuántos tienen fe que mañana van a poder levantarse y salir a trabajar? Ahora, la pregunta es, cuando tú te levantas, ya tengo que hacer mis cosas, o recuerdas que te estás levantando por fe y tu obra debes activarla. En otras palabras, tú te tienes que levantar y decirle: Señor, gracias porque tú me has dado la vida hoy. Gracias porque el día de hoy me levanto por ti, porque mi fe que hoy me iba a levantar ha sido activada. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Ponerla en práctica. Que todo lo que haga durante el día sea para agradar la gloria de Dios, porque de esa manera yo agradezco el día que me regaló. Y así es todos los días. Amanecer y decirle: gracias, Señor, yo tenía fe que me iba a despertar, yo tenía fe que hoy me iba a levantar. Ahora tengo que poner en práctica y actuar en forma de agradecimiento por lo que el Señor me dijo. Porque muchas veces podemos levantarnos y vivir nuestra vida como un día cualquiera y nos olvidamos de activar nuestras obras. Que durante el día podemos bendecir vidas, que durante el día podemos ayudar vidas, que durante el día podemos alcanzar vidas. Ahí es cuando nuestra obra se activa y la ponemos en práctica. Y no queda todo en fe. Señor, gracias porque tú me diste un día más de vida. Ahora continúo con mi vida. Que no quede solamente en palabras, sino que sea activa y hagamos parte de ello. Hey, démosle gracias a Dios que no estamos en Israel, porque si no ahorita nos iríamos de repente a un búnker, atacarían. Ahorita estamos pasando en un tiempo muy crítico. Muchas cosas están sucediendo que no es por qué alertarnos ni nada de eso, porque en la palabra está. Porque muchas cosas están escritas. El pueblo de Israel ahora mismo, y yo escuchaba y decían: ¿por qué ha sido atacado el pueblo de Israel si es el pueblo escogido de Dios? El día en que se estaba celebrando una fiesta especial para los judíos, no me acuerdo el nombre, estaban haciendo una fiesta pagana. Y en esa fiesta pagana fue donde se inició todo. Y muchas veces, y los judíos no creen en Jesús, ¿eh? Ellos no creen. Ellos dicen que todavía el Mesías no llega. O sea, el pueblo escogido del Señor, ¿eh? Y ellos viven su vida. Cuando necesitan a Dios solo se acuerdan. Pero nosotros debemos actuar siempre en fe, vivir en fe, pero actuar. No dejemos que el día pase y que hayamos dicho: Señor, gracias, y solamente oremos a la hora del desayuno, almuerzo y cena. Porque pues si yo ya oré, ¿a qué hora? En el almuerzo le di gracias al Señor. Y yo ya oré antes de irme a dormir. No, pero ¿dónde está el tiempo entre tú y Dios? ¿Dónde está el tiempo donde activaste tu obra? Donde fuiste de bendición para alguien. Hermano, darle el asiento a alguien que está entrando, una persona embarazada, es parte de activar tu obra. Darle el asiento a alguien, ser respetuoso, bendecir a alguien, es donde pones en práctica tu fe. Es donde pones en práctica todo lo que el Señor nos dice. Porque la fe sin obras no sirve de nada. Y si lo hablamos en nuestro idioma, decir que eres cristiano sin vivir una vida en Cristo, no eres nada. O sea, venir al culto y seguir tu vida normal, de nada sirve. Es una vida cristiana muerta. Y yo no desearía que la iglesia del Agustino viva de esa forma. No desearía que mi vida sea de esa forma.
que yo solamente venga a la iglesia, escuche, cante, diga gloria a Dios, regrese a mi casa y viva una vida normal, una vida muerta, sin Cristo. Hagamos que nuestra vida diaria sea una vida en Cristo, porque la fe sin obra es muerta. Iglesia, ha sido un honor y una bendición estar conectados y participar de nuestra reunión en línea. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado tu mente y corazón. Les animamos a llevar la palabra de Dios y el amor de Cristo a sus vidas diarias y compartir con quienes les rodean. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poder saludarlo en persona en IDP El Agustino. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenernos actualizados sobre nuestros eventos y mensajes. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de la presencia del Señor, y recuerda que lo mejor está por venir.